Maravilloso, y acá se le decía, predíquenos de eso, ¿no? Porque toda palabra de Dios es buena, ¿verdad? Que así cuando uno lee y medita en ella, uno se da cuenta, wow, cómo es el Señor tan maravilloso con nosotros, amén. Hoy yo quiero hablar con ustedes acerca de Jesucristo, nuestro Redentor. Pero para ello yo quiero que se vaya conmigo al libro de Ruth, porque yo quiero que veamos algo importante ahí en las Escrituras que nos enseña a nosotros acerca del amor de Cristo Jesús para la vida de cada uno de nosotros, amén. Yo cuando estaba ahora leyendo, y lo volví a leer otra vez ahora en la tarde, ya en la noche, y me di cuenta de que cómo Dios nos habla a nosotros en las Escrituras, desde aún en estos libros que datan de muchos siglos atrás de la era en que nosotros vivimos. Y aún en estos libros a nosotros el Señor nos presenta a Jesucristo, amén. Amén. El amor de Jesucristo, la misericordia de Jesucristo, la compasión de Jesucristo hacia la vida de cada uno de nosotros hoy en día. Hoy en día que nosotros conocemos el Evangelio de Jesucristo, y que gracias a Dios que tenemos la enseñanza de estos 66 libros, que desde el Nuevo Testamento hasta el Antiguo Testamento, la Biblia siempre nos habla de Jesús, amén. El pastor decía ahorita cuando empezó a leer, y decía del libro de Hebreos, en donde nos habla de que Dios nos ha estado hablando a través de los tiempos, y lo ha hecho a través de todos los tiempos que existen en el mundo, amén. Desde que fue creado el mundo, desde que fue creado el universo, Dios siempre se ha preocupado por amar a su creación, amén. El amor de Dios, la misericordia de Dios, mostrado en esta historia de Ruth y de Noemí, que nos habla acerca de una semejanza de Jesucristo, nuestro Redentor, amén, que nos redimió con su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. La historia usted la conoce muy bien, amén. Pero yo quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 9, y luego regresamos otra vez al libro de Ruth. Nos vamos a mantener al libro de Ruth porque yo quiero que veamos nosotros acerca de cómo Ruth a nosotros nos expresa de una manera tan especial para que nosotros comprendamos el amor, la misericordia, la bondad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis, y vamos a leer el verso 9. Dice la palabra del Señor. Dice el verso 9 de Apocalipsis, el verso 9 del capítulo 5 de Apocalipsis dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Incline su rostro y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y por tu gran misericordia. Te pido, Dios, que ilumines nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, y hables a nuestra vida, porque eres tú el que nos hablas a través de las Escrituras. Cada vez que nosotros la leemos, cada vez que nosotros escuchamos a tus siervos predicarnos tu palabra, eres tú el que hablas a nuestra vida, a nuestro corazón. Y yo te ruego, Dios, que nos ayudes a nosotros a poder entender y comprender el propósito de esta enseñanza. Padre, te pido por los que nos ven a través de este medio de comunicación, en donde quiera que estén, que ellos puedan recibir esa palabra de bendición para su vida, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la alabanza y la adoración. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Vamos a hablar entonces en esta noche acerca de Jesucristo, que en la vida de cada uno de nosotros Él es nuestro Redentor.
Prácticamente en la historia de Ruth y Noemí, que usted ya lo conoce hasta de memoria, amén. Hasta lo hemos visto en películas donde se dramatiza la vida de Ruth y de Noemí. Se habla de una familia que dejó su tierra, que dejó su parentela prácticamente y se fue a otra nación, a otra ciudad, a otro pueblo, la cual la historia del libro lo menciona, la cual es Moab, amén. En esa ciudad usted sabe de que Ruth y su esposo hicieron una vida por 10 años, amén. Tenían 2 hijos, Kelión y Malón, según la Biblia, que en esa ciudad, en ese pueblo, en esa provincia, ellos tomaron esposas para ellas, las cuales eran moabitas. En la historia nosotros vemos lo que sufrieron ellos después de un lapso de tiempo que vivían en aquella nación. Ellos se fueron de la ciudad de donde ellos vivían por motivo de que, según la historia, que hubo hambre, amén. Cuando usted lee el capítulo 1 de Ruth, ahí usted va a ver el momento que ellos emigraron, amén. El momento en que ellos fueron, en el capítulo 1, usted va a ver que ellos fueron a ese pueblo, a esa ciudad de Moab. Ahí dice que fueron a esa provincia a vivir porque había hambre en el lugar donde ellos vivían. La historia habla acerca de que cómo ellos sufrieron el padecimiento de la pérdida de su esposo, hablando de Noemí, el padecimiento de la pérdida de sus 2 hijos. La historia habla de que ella se quedó con sus 2 nueras. Ellos lloraron la muerte de sus esposos. Noemí lloró la muerte de sus hijos. Y en la historia nosotros vemos que Noemí quería despedir a sus hijos, a sus nueras, diciéndoles que se volvieran a su pueblo, a su ciudad, a la casa de sus padres, porque ella ya no podía tenerlas con ella, porque ella, ahí en la historia usted va a ver, les decía a ellos que aún así, si yo pudiera otra vez conseguir esposo y tener hijos y yo hacerlos crecer, ustedes no van a esperarlos, porque imagínense en cuántos años tendrían que esperar. Y es más, cuando los hijos de Noemí iban a llegar a la edad de casarse, las muchachas ya iban a estar ancianas, porque si nos pusiéramos a pensar en la edad de ellos, prácticamente ellos ya eran personas adultas, amén. Y la historia narra de que ella toma la decisión y le dice a sus nueras de que por favor vayan a sus casas, mejor a la casa de sus padres, que allá ustedes van a conseguir esposos, hasta las bendijo para que se fueran, pero ellas no querían, lloraron, dice. Pero ella insistió tanto por ellas para que se fueran, hasta que convenció a una de ellas. Y ella era, según la Biblia, es Orfa, que ella decidió regresar a su casa, a sus padres. Y Noemí, dice la historia que Ruth se quedó con Noemí. Vio ir a su cuñada. Noemí le dice a Ruth: oye, vete tú también detrás de tu cuñada. Mira, tu cuñada ya tomó la decisión de irse con sus padres. ¿Por qué no te vas tú también? Y ahí es donde nosotros vemos la historia en donde Ruth le dice a Noemí esas palabras tan maravillosas, en donde nosotros muchas veces lo hemos escuchado aún a través de un canto, amén, donde le dice ella: a donde tú vas a ir, yo voy, a donde tú vas a morir, ahí voy a morir yo. Le dice: tu Dios va a ser mi Dios, a donde vayas yo voy a ir. Así que ahí Ruth le dice a Noemí que no insistas, porque yo voy a estar a donde tú estés. Hacen un compromiso delante de Dios ella, y le dice, incluso le dice Ruth le dice a Noemí que si ella no iba a cumplir lo que le estaba prometiendo a su suegra, que sea Dios el que se iba a encargar de juzgarla a ella si le iba a fallar lo que le estaba prometiendo
a su suegra. La historia continúa y se regresan al pueblo, al lugar donde ellos vivían antes de inmigrar a Moab. Dice que todas las mujeres del pueblo las recibieron cuando las vieron llegar, las saludaron, las consolaron, dice. Y ahí vemos nosotros cómo Noemí habla acerca de que Dios la había castigado con ese mal que se vino sobre de ella, que perdió a su esposo, perdió a sus hijos. Y ella le dice a las mujeres que ya no la llamen Noemí. Ya no quería ser más Noemí, sino que le dice a mujeres que la llamen, ¿cómo es? Mara. Porque en amargura, dice ella, el Señor me ha tenido. Bueno, no le voy a predicar de toda la historia porque la historia es bastante extensa en el sentido de poder entender la historia, pero yo sé que usted ya lo ha leído. Amén. Pero si no lo ha leído, yo lo invito a que lo lea, está bonita. Le digo que yo lo volví a leer otra vez ahorita antes de venir a la iglesia. Y a pesar de que yo tenía mis notas acá, pero lo volví a leer otra vez porque me llamó la atención mucho la historia. A lo que yo quiero que veamos nosotros es acerca de que después de que Ruth regresa a su casa, regresa a su hogar, le pide a su nuera que vaya a un campo a recoger de lo que dejaban los segadores, porque era la temporada de segar la cebada, dice la historia. Ellos necesitaban comer, necesitaban ellos poder obtener algo para poder subsistir. Le pide a su nuera que vaya. La nuera es mala, la nuera le pide a ella que la dejara ir a espigar lo que quedaba en los campos. Ella, sin saber, se va a espigar a un campo. Como nosotros sabemos la historia, el campo era de un hombre que se llamaba Boz. ¿Verdad que sí? Amén. Boz, en Guatemala le decimos Boz nosotros hacia, oye Boz, vení para acá Boz. Pero la diferencia es que acá es con doble O, Boz. Ajá, y allá era pues con B, O y S. Cuando vemos esta historia, nosotros vemos la gracia y la misericordia de Dios. Yo sé que usted ya sabe el resto de la historia. La historia va, Ruth Noemí le pide a Ruth, le hace ver que Boz es un pariente de ellos, y ella se da cuenta que era uno de los parientes que quizás que él podría redimir a Ruth, porque Ruth se había quedado sin esposo, y para que ella pudiera tener un hijo tenía que ser del pariente del esposo que ya se le había muerto. Pero en la historia nosotros vemos de que Noemí le dice a Ruth qué es lo que tiene que hacer. En la historia usted sabe que Ruth se va al campo, llega el momento en que se termina la cosecha, hay una temporada en que ellos se sientan en donde está toda la cosecha que obtuvieron durante la siega. Comienzan ellos a sacudir, a sacar la fruta de la cosecha. En ese momento ellos estaban en ese momento y se quedaban en ese lugar, en el campo, el lugar donde estaba la era. Y dice que Noemí le dice a Ruth qué es lo que tiene que hacer. Lo manda a ir a buscar a Boz, diciéndole que a ver si Dios podía hacer que en el corazón de este hombre ella podía hallar gracia para poder ser ella redimida por el pariente de su esposo. Ahí vemos nosotros la historia. El otro día el pastor nos lo predicó, que dice que cuando él se dio cuenta que él no podía redimirla porque había alguien más que era antes que él sí tenía la autoridad de redimirla, al menos que él tomara la decisión de no hacerlo. Bueno, va este hombre, reúne a los ancianos del pueblo, los reúne en la puerta de la ciudad, trae con él testigos, y dice que iba caminando, iba saliendo en ese día el otro pariente y le dice: espera, ven, siéntate aquí conmigo. Y lo comienza a platicar acerca de esta sierva de Dios que había venido después de haber emigrado a otro pueblo. Le cuenta la historia y él dice: sí, no, yo ya sé.
que ellos están aquí. Y le dice que eres tú el que tienes que redimir las tierras del esposo del hijo de Noemí. Y le dice él de que sí, yo lo voy a pagar. Ahí hay algo que pasa. Él dice que sí, que lo va a redimir la tierra, pero cuando él viene y le cuenta de que aparte de que va a redimir la tierra, y si va a redimir la tierra, va a tener que también redimir a la esposa del hijo de Kelión, a la esposa, perdón. Y cuando él oye de que había una mujer entre medio, y aparte de eso es moabita, él se echa para atrás y dice, no, mejor redímelo tú. Pero lo que quiero llegar yo es la escena que estuvo viviendo Noemí antes que sucediera todo esto, porque después de que él lo rechazó, se hizo aquella costumbre de quitarle las sandalias del pie del uno y dárselo al otro como señal que rechazaba la propuesta de redimir las tierras y el pariente que había de por medio. Él toma la decisión de redimir a Ruth. Se casa con ella, hay una fiesta y yo le invito a que lea la historia. Pero lo que quiero que veamos nosotros en esta historia es cómo esta unión que hubo entre estas dos personas nos habla acerca del amor y de la misericordia que Dios tuvo por nosotros. Que nosotros prácticamente éramos como Ruth, que éramos de otra nacionalidad, que no éramos del pueblo judío, que prácticamente nosotros éramos extranjeros, amén. Pero Dios tuvo misericordia a través de Jesucristo, porque detrás de la historia de Boaz y de Ruth hay un mensaje espiritual para la vida de cada uno de nosotros, amén. Y eso es lo que yo quiero llevarlo en esta hora. Por eso que le decía yo sé que la historia ya la sabe, pero lo que quiero que vea es esto. Boaz no solo era un amor platónico lo que él sintió por Ruth, amén. Como hoy en día en la vida del ser humano hay muchos amoríos, pero son amores platónicos. ¿Usted sabe qué es un amor platónico? Un amor platónico no es algo que es verdaderamente que nazca del corazón del hombre y que diga yo voy a hacer algo por amor a esta persona. Es como decir sin esperar nada a cambio, amén. El amor que sintió Boaz por Ruth fue algo muy especial, fue algo muy maravilloso, que si se da cuenta usted de la historia, él hizo algo especial por esta mujer. Amén. En la cultura hebrea, extender tu manto, que fue lo que hizo Boaz. ¿Se acuerda usted que Noemí le pidió y le dijo a su nuera, ve y acuéstate en los pies de Boaz? Cuando ella esté durmiendo, tú vas y te recuestas a los pies de él. Cuando él despierte y te vea ahí, y si él extiende su manto sobre ti, es porque has hallado gracia ante los ojos de Boaz. Eso le dijo Noemí a su nuera. Y fíjese, exactamente fue lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando nosotros venimos a sus pies, ¿cuánto hemos venido a los pies del Maestro? A pedirle perdón por nuestros pecados. ¿Sabe qué es lo que hizo el Maestro por nosotros? Lo que hizo Boaz por Ruth. Extendió su manto de misericordia sobre la vida de cada uno de nosotros. Y eso fue señal de que nosotros hallamos gracia ante sus ojos. Por eso que cuando nosotros estamos en este lugar o reconocemos en nuestro corazón que ahora somos creyentes del Evangelio de Jesucristo, que sabemos que fuimos redimidos por Cristo, debemos reconocer que no es por lo bueno que somos, sino es porque hemos hallado gracia delante de los ojos de nuestro Dios. Amén. Y vemos nosotros aquí en la historia de que esta mujer tomó la decisión de obedecer a su suegra y se fue a reposar a los pies de Boaz. Y dice que Boaz extendió su manto
sobre de ella en son de demostrarle que ella había hallado gracia ante los ojos de este varón. Jesús es nuestro voz, amén. Jesús es nuestro voz. Él es el pariente que nos redimió a nosotros. Amén. Vos tuvo que pagar para redimir las tierras de Ruth. Vos tuvo que pagar un precio para redimir aún la vida de Ruth y poder él recibirla en su regazo. Exactamente lo mismo que hizo Jesús por nosotros. Él tuvo que pagar un precio para redimirnos a nosotros, y el precio que Él pagó fue su muerte, fue el sacrificio que Él padeció en la cruz del Calvario. Amén. Por eso que en estas semanas en donde el mundo celebra la Pascua, la Semana Santa, es una semana en donde nosotros los creyentes deberíamos meditar. No como ellos lo hacen, sino que meditar en el sacrificio que Jesús padeció por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sabe que hoy en día la gente ya no le da el valor a ese sacrificio? Hoy en día la gente lo ve como una costumbre, como una religión, lo ve como que algo como que no tiene valor. Y lo que se celebra en este mes tiene mucho valor en la vida de un verdadero creyente. Amén. Porque un verdadero creyente va a pensar, va a meditar en el sacrificio que hizo Jesús, en el precio que Él pagó por nosotros para traer en nuestra vida la salvación y vida eterna. Amén. Jesús es nuestro voz. Él es el pariente cercano que pudimos nosotros haber tenido. La Biblia lo menciona y dice que Él es nuestro hermano mayor que se adelantó antes de nosotros. Amén. Y fíjese que lo maravilloso cuando la Biblia lo menciona así. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le plació que por medio de la sangre de su unigénito Hijo nos redimió a nosotros. Ahora no es para ser extraños, no es para ser extranjeros, sino es para ser redimidos y ahora nosotros ser hijos. Amén. Amén. Hijos. Por eso que nuestro Señor Jesucristo para nosotros hoy en día viene a ser como este hombre voz. Amén. Que tuvo misericordia, no solamente tuvo misericordia de una extraña, de una extranjera. Amén. Que si fuera como los religiosos lo ven, ella no hubiera tenido oportunidad. Y sabe, hay una gran diferencia entre el primer pariente y vos. Y eso fue lo que pasó con el primer pariente, que él la vio a ella como que no era digna de ser redimida por él. Porque aparte de que ella es una extranjera, es una moabita, y según la historia los moabitas son archienemigos del pueblo de Israel. Son enemigos del pueblo de Israel. Y para recibirla en su casa, para este pariente primero, no era como que digna ella. Pero ya había hallado gracia ante los ojos de vos. Y es exactamente lo que pasó con nosotros. Aún antes que nosotros hubiéramos recibido la salvación para nuestra vida, Dios ya de antemano ya nos había visto a nosotros con ojos de amor. La Biblia dice que antes que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos estaba viendo con misericordia. Amén. Antes que el mundo fuese formado, dice, yo ya te conocía, dice el Señor. Amén. Amén. La misericordia y el amor de Dios se refleja en esta historia de tal manera que cuando nosotros la meditamos en ella, nos damos cuenta nosotros de que Jesús nos amó, dice la Biblia, con amor eterno. Porque es el mismo amor que Dios el Padre tiene
Y es el mismo amor que Jesucristo tiene por nosotros. ¿Y sabe cómo vemos nosotros el amor de Dios de esa manera? Porque dice en el libro de Juan, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Y ahora, cuando vemos nosotros a Jesús venir a esta tierra, dice la Biblia que Él se entregó como corderito, y eso lo vemos nosotros en la historia de la pasión de Cristo en la Biblia, amén. Él enmudeció y no abrió su boca. Él pagó el precio por la vida de cada uno de nosotros, así como lo hizo este hombre, teniendo misericordia de esta mujer, a pesar de que era una extranjera, a pesar de que era una extraña, a pesar de que quizás ella no formaba en la mente del otro pariente de tomar lugar en la herencia que había en esa familia. Y así fue Dios con nosotros, amén. Tuvo misericordia de tal manera en la vida de cada uno de nosotros. Jesús es nuestro voz, nosotros, amén. Porque Él pagó nuestra deuda. ¿Sabe dónde lo pagó? En la cruz del Calvario. Deuda que nosotros teníamos. Porque cuando usted va a leer la historia, ¿por qué Noemí tenía que pagar o vender la tierra a sus parientes? Porque fue lo que pasó ahí. Por eso fue una redención, para que no alguien más tuviera la tierra de ella. Lo tuvo que hacer un pariente para que se quedara en la familia. Porque ella tenía una deuda y no lo podía pagar. Ella no podía pagar. Por eso le pidió a sus nueras que fueran mejor a la casa de sus padres, porque allá les iba a ir bien a ellos. ¿Sabe por qué mandó Noemí a Ruth a espigar la cebada que quedaba entre la paja en los campos? Porque ellos no tenían de qué comer. No tenían de qué comer. ¿Sabe por qué Noemí ya no quería que le dijeran Noemí, sino que le dijeran amargada? Porque esa era en el español lo que ella quería que le dijeran. Porque estaba viviendo una vida en desgracia ella. Acaba de morir su esposo, murieron sus hijos, una de las nueras ya se le fue, ella ya no tenía dónde ir, la tierra prácticamente, si ella no podía hacer nada, ella la perdía. Prácticamente ella tenía un caso perdido. Pero ella halló gracia a través de Ruth, halló gracia ante los ojos de Dios. Porque cuando usted lee la historia se va a dar cuenta cómo Dios estuvo trabajando en el corazón de esos hombres. Y es exactamente lo que Dios hizo por nosotros. Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar en la cruz del Calvario. Él la pagó. Todas las deudas que nosotros teníamos que pagar, Él las pagó en la cruz del Calvario. Y no solamente la pagó en la cruz del Calvario, ¿sabía usted que Él nos cubre con su manto, con su gracia, con su misericordia todos los días de nuestra vida? Amén. Porque es lo que dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo, y todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sabe qué pasa? Nosotros hemos venido bajo la cobertura del Omnipotente. Amén. Amén. Y por eso que nosotros debemos ser agradecidos con Dios, porque Él nos cubre con su manto de gracia, como el manto de Booz cubrió a Ruth en el campo. Exactamente lo mismo que Dios hace con cada uno de nosotros. Amén. Y no solamente nos cubre con su manto de gracia, sino que nos dio a nosotros una nueva identidad. Amén. Nos dio a nosotros una nueva identidad. Nos vino a nosotros después de ser extranjeros. Ahora somos sus hijos, ¿cómo ve? Amén. Después de ser extranjeros, ahora somos hijos de Dios. ¡Qué maravilla, qué bendición! Cuando nosotros meditamos en esta escritura, es un privilegio el ser hijo de Dios. Amén. Amén. Imagínese usted lo que está pasando ahorita aquí en este país.
Todos los que no tienen la green card van para atrás. Sí. En esta semana, según aquí en Houston, ya lo dijeron en el Crónicos, creo que es un periódico, creo que es. Dice que ahí lo dijeron ya, que ahora se van a venir a esta ciudad para ver cuánto pueden arrasar en esta ciudad. ¿Y saben por qué están sacando a la gente? Porque ellos no son ciudadanos de este país. Pero ¿qué pasaría de que si hubiera una amnistía, como el otro día el pastor lo explicaba? ¿Sabe que esa amnistía nos daría la oportunidad a nosotros de ser citizens de este país? O por lo menos residentes de este país. Y es exactamente lo que pasa ahora con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Que a través de Jesucristo, a pesar de ser extranjeros, a pesar de ser nosotros quizás, como lo dice la Biblia, antes hacíamos la voluntad del mundo, la voluntad del diablo. Ahora nosotros ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos ¿de quién? De Dios. Eso dice la Escritura. Vosotros sois hijos de Dios. Hoy leía al pastor lo que decía ahí en Primera de Juan. ¿Cómo mira usted cuando hablaba del amor? Dice que Dios es amor. Así como Dios ama, dice que también nosotros debemos amar. Amén. Amarnos los unos a los otros. Porque ahora ya somos hijos de Dios. Amén. Ya somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, ahora nosotros, Dios a través de Jesucristo, así como a Ruth, Boaz le dio a ella una identidad, le dio a ella un apellido, porque se casó con ella. Amén. Así lo mismo hizo Jesús con nosotros, nos dio una identidad. Ahora ya no somos extranjeros, ahora somos hijos de Dios. Es más, amén, ahora nosotros somos la esposa de Jesucristo como iglesia. Amén, amén, amén. Y va a llegar el momento en que las bodas del Cordero se van a dar. Amén, aleluya. Para muchos es fantasía, para muchos es mentira, para muchos es una historia, un cuento, nada más. Pero se va a llevar a cabo. Como dijo un maestro, es preferible creer en Jesús y que no vaya a suceder todo lo que cuentan, que nada vamos a perder, y no haber creído en Jesús y sucede todo lo que se está hablando y predicando hoy en día y va a suceder, porque ahí sí vamos a perder mucho. Por esa razón nosotros debemos ser agradecidos con Dios, porque Él a través de Jesucristo nos ha redimido con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. En Apocalipsis capítulo 5 verso 9 nosotros leímos, ¿qué dice ahí? ¿Qué fue lo que leímos? Vayamos otra vez para poder comprenderlo. Apocalipsis capítulo 5. Mire cómo Jesús, en el libro de Apocalipsis, como dice la Escritura, dice acerca del canto, de lo que se va a cantar en aquel día allá ante el trono de Dios. Dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, hablando de Jesucristo, y con tu sangre compraste. ¿Para quién lo compró? Para Dios, a gente. ¿Quiénes son esa gente? Nosotros. Nosotros somos esa gente de toda tribu, dice. Cuando hable de toda tribu y de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, se refiere a todos los creyentes del mundo. Ya sea de Estados Unidos, de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, de Sudamérica, de Asia, de Europa, de Oceanía, de donde sea. Si usted está redimido con la sangre de Cristo, en ese día usted va a estar ahí. Gloria a Dios. Amén. Amén. Miren que la Biblia a nosotros nos enseña, nos explica, nos expresa a nosotros del amor de Dios, y sabe que Jesucristo, quien es digno de abrir el libro, de quitar los sellos, Él nos compró con su sangre preciosa
para Dios. Amén. Por eso que ahora nosotros somos hijos y debemos ser agradecidos, porque ya no somos cualquier cosa. Amén. Yo le diría, ya no somos cualquier cucaracha, dijo alguien en una ocasión. Sí, ahora usted es alguien valioso. Amén. Yo no sé si usted se emociona. Yo me emociono tanto cuando veo esto y digo yo, mira, el Señor Jesús, el quien es digno de abrir el libro que dice la historia. Cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta de que todos estaban llorando porque no había quien. Pero dice que cuando vieron al Cordero, el cual es Jesucristo, y le dicen a Juan, oye, Juan estaba llorando amargamente. Le dicen a Juan, ya no llores más. He ahí el Cordero de Dios. Y ese Cordero de Dios que representa al Corderito en el Antiguo Testamento, a quien lo degollaban. ¿Por qué el Cordero del Antiguo Testamento que se sacrificaba allá en el tabernáculo representa a Jesucristo hoy en el Nuevo Testamento para nosotros? Porque como dice Isaías, que igual aquel corderito que no podía defenderse inocentemente era degollado sobre el altar y derramar su sangre para cubrir el pecado de aquellos en el Antiguo Testamento. Fue exactamente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, y lo expresa el libro de Isaías cuando dice que él como corderito fue llevado al matadero. Se refiere a ese corderito que en el Nuevo Testamento ahora lo ve Juan, porque ahí Jesús ya había subido al cielo, al digno que dice la Biblia de abrir el libro, de abrir los sellos, porque él fue inmolado y con su sangre compró para Dios. Imagínense usted, compró para Dios lo que hizo Boaz con Ruth. Él pagó un precio, él compró, hubo testigos ahí. Si usted lee la historia, dice que reunió a los ancianos de su pueblo y a mucha gente, que ellos fueron testigos de lo que pagó Boaz para redimir las tierras y redimir a Ruth. Y es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. En esta semana, según la Biblia, cuando usted va a la Biblia, cuando la entrada triunfal de Jesús, cuando iba montado sobre el burrito, allá le pusieron los mantos, le pusieron palmas bajo sus pies y le decían: Hosana al Rey, al Hijo de David, que viene en el nombre del Señor. Y más adelante nosotros vemos a Jesús llorar. ¿Se acuerda usted que ahí lloró Jesús? Amén. Lloró por Jerusalén y y allí dijo esas palabras: yo te quise juntar como los pollitos, como la gallina junta sus polluelos y los trae debajo de su regazo. Y sabe que cuando Jesús estaba diciendo eso, llorando porque Israel no pudo darse cuenta de la visitación del Señor en ese tiempo, nosotros tuvimos el privilegio de ser esos pollitos, fíjense. Nosotros tuvimos el privilegio de esa enseñanza que Jesús dio en ese momento entrando a Jerusalén. El Señor nos juntó a nosotros, saber de qué naciones, de qué lugar éramos nosotros. Quizás ni siquiera sabíamos que un día el Señor nos iba a redimir, pero Él nos redimió, nos alcanzó, amén. Amén. Por su gracia, por su misericordia. ¿Cómo iba a saber Ruth que siguiendo a Noemí, su suegra, ella iba a obtener esa bendición que obtuvo en la ciudad de su suegra? Cuando usted lee al final de la historia se va a dar cuenta que ella juega un papel muy importante en la historia. El Señor Jesús nos cubre con su manto de gracia, como el manto de Boaz cubrió a Ruth.
El Señor Jesús nos ha dado una nueva identidad y eso tengámoslo muy presente, que no se nos olvide. Porque hay gente que piensa todavía ya siendo creyente, dice, es que yo no valgo nada, todo me va mal. No. Usted piense que es hijo de ¿quién? De Dios. De Dios. Es hijo del Rey del universo, el Señor del universo, el Creador del cielo y de la tierra. Dios poderoso, grande, majestuoso. Amén. Gloria a Dios. Tenemos una identidad. Nosotros no somos de este mundo, somos pasajeros. En esta tierra no está nuestra nación. En este mundo no está nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía es celestial. Amén. Amén. Ya lo que se nos ha dado en esta tierra, residentes de Guatemala, de la ciudad de Quetzaltenango, del municipio tal, y lo que dice en su ID, en su cédula de vecindad, eso al final se queda, se pierde. Ya no se llega a saber. Cuando usted muere, ya no se llega a saber más. Pero lo que usted siembra en el reino celestial, sobre su salvación, sobre la vida eterna, dice la Biblia que su nombre va a estar escrito en el libro de la vida y ahí va a ser por la eternidad hasta la eternidad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Por eso que nosotros debemos valorar la bendición de ser redimidos por Cristo Jesús. Ya lo vimos en Apocalipsis, cómo el Señor nos compró con su precio, con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Cristo no solo nos salva, sino que también a nosotros nos da la oportunidad de que nosotros ahora somos hijos de Dios. Ahora ya no somos extraños. El pastor leía ahora en el libro de Juan, donde decía que todo lo que le pidan al Padre en oración, ahí decía, será hecho. ¿Por qué? Jesús lo dijo allá en los evangelios, todo lo que pidan en mi nombre al Padre será hecho. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre va a escuchar nuestra oración y va a hacer lo que nosotros le pedimos? Porque Él ahora ya nos ve como sus hijos. Porque si nosotros reconocemos que somos sus hijos, ¿sabe qué hacemos nosotros? Obedecemos a nuestro Padre, ¿verdad que sí? Amén. Obedecemos la voluntad de nuestro Padre. Y si somos obedientes a la voluntad de nuestro Padre, Él va a escuchar nuestras peticiones. Él va a responder a nuestras peticiones. Amén. Porque al único que un padre terrenal no va a responder los deseos de su corazón es a un hijo caprichoso, ¿sí o no? A un hijo berrinchudo, a un hijo que sea necio, a un hijo que no sea obediente o hija. Amén. El papá no le va a decir, oh, mija, te voy, oh, mi hijo. No, al contrario. Si te portás bien, hará que así nos dice nuestro papá. Si te portás bien, lo voy a ver, voy a pensar, todavía dice el papá, ¿va? Porque él sabe que a nosotros nos va a costar que nos portemos bien. Pero si se porta bien el hijo y le pide al papá, oh sí, mi hijo, vámonos. No lo piensa ni dos veces el papá, ¿sí o no? Porque yo me acuerdo que así era mi padre con nosotros. Por eso ¿por qué Jesús dice que cuando le pidamos algo al Señor nos va a responder? Porque Él va a ver que somos obedientes. Amén. Por eso es importante pedirle al Señor en oración, Señor, poneme un corazón humilde, poneme un corazón contrito y humillado, poneme un corazón que sea obediente a tu voluntad. Amén. Porque es el deseo de nuestro espíritu obedecer a la voluntad de Dios. Por eso que si nosotros somos obedientes, cuando venimos al Padre, Él nos escucha. ¿Sabe por qué? Porque ya no somos extraños delante de Él. Ahora somos hijos. Amén. Amén. Y por eso que eso a nosotros nos da la bendición de poder llegar confiadamente ante el trono de nuestro Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso? Amén, amén. En esta historia de Ruth, nosotros debemos analizar y pensar un momento de que si nosotros
lo vemos reflejado en ella el amor y la misericordia de Dios para nuestra vida, nosotros debemos siempre reconocer y valorar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros debemos confiar siempre en su plan transformador para nuestra vida. Amén. Porque eso fue lo que pasó con Ruth. Él confió, porque cuando usted va a verla, hubo una plática entre ella y vos cuando estaban en la era, cuando ella se fue a descansar a los pies de él, cuando él despertó y la vio y le preguntó: oye, ¿tú quién eres? Y le dijo: no, yo soy Ruth. Y ya le preguntó que por qué estaba ahí, y platicaron. Viene él, le dice que espérate, porque yo tengo otro pariente. En otras palabras, pero confía, ten paciencia. Y ahí le dice él acerca si es la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de la situación. Y es cuando él le pone el manto y le dice: duerme, descansa, y cuando amanezca, regresa a tu casa. Fíjese que ella confió, no solo confió en lo que él le había dicho, sino que confió también en las palabras de su suegra. Amén. Y ese es un ejemplo para nosotros como creyentes. Debemos confiar en las palabras que Dios ha dejado para nosotros, en su palabra, valga la redundancia. Debemos confiar en su palabra porque tiene el poder, amén, para transformar nuestra vida. Él tiene el poder para cambiar nuestra vida. Él tiene el poder para sanar nuestra vida. Él tiene el poder para hacer de nosotros, como dice la palabra del Señor, nuevas criaturas. Amén. Debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Jesús, así como esta mujer confió y supo esperar, tuvo paciencia. Amén. Y debemos nosotros vivir como hijos amados de Dios. Amén. Y no como extraños, porque hay gente que todavía piensa de que ¿será que Dios me escucha? ¿Será que no? Ya quitémonos de nuestra mente ese de que será posible, porque así somos nosotros. Más si estamos pasando por situaciones difíciles, más si hay situaciones en nuestra vida que nosotros creemos que no vamos a poder cambiar. ¿Será que puedo cambiar? ¿Será que puedo? ¿Será que la voy a hacer? Es como en otra ocasión el pastor ponía un ejemplo: si el borracho, si el drogadicto, si el mujeriego, si el alcohólico no da el primer paso para venir y buscar la misericordia de Dios, no va a cambiar por sí solo, no va a cambiar jamás. Amén. Nosotros tenemos que tomar esa decisión y de venir y reconocer que solamente a través de Él nosotros podemos ser amados. Amén. Solamente a través de Él nosotros podemos ser redimidos, podemos ser restaurados, podemos ser fortalecidos. Amén. Solamente a través de Él nosotros vamos a poder obtener la vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia no es más que una historia como mucha gente piensa. Esta historia, y como muchas otras historias en la Biblia, amén, no son historias como cuentos de hadas, amén, sino que son una verdad, son una realidad del amor y de la misericordia de Dios para la vida de cada uno de nosotros, que nos revela el amor de Jesucristo en cada página de la Biblia. Amén. Como le dije hasta el principio, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la Biblia hablándonos del amor de Dios, hablándonos de la misericordia de Jesús. Por eso que no menospreciemos su palabra. Amén. Leamos su palabra. Tengamos un tiempo devocional en nuestros hogares, ya sea en la mañana, al mediodía o en la tarde, y leamos la Biblia. Amén. Aunque sea un capítulo o un versículo que usted lea en la Biblia, es más, científicamente está comprobado de que leer la Escritura hace al cerebro del ser humano más inteligente. ¿Cómo ve? Así que quiere dejar de ser bruto, dijo el chavito. Lea la Biblia. Parece broma, pero es verdad.
quiere que su cerebro funcione mejor. ¿Sabe por qué la Biblia tiene un poder tan especial sobre la mente del ser humano? Porque es Dios hablando a nuestra mente. ¿Cómo ven? Es Dios hablando a nuestra mente, no, ni siquiera es un libro común. Un libro común. No sé si a usted le gusta leer, pero un libro común que usted lea, usted logra, si lo entiende y lo comprende, logra un poquito de sabiduría, de conocimiento. Amén. Lea un libro de finanzas, usted va a encontrar un poquito de conocimiento. ¿Cómo voy a hacer para no ser tan gastón? ¿Cómo puedo ahorrar un poquito más? Algo aprende uno en un libro de finanzas. En un libro de ciencia va a aprender usted algo sobre la ciencia, sobre la medicina. Su mente se despierta sobre ciertas cosas. Ahora, si lee la Biblia, ¿cuánto más sabiduría usted no va a obtener? ¿Cuánta sabiduría usted no va a obtener? Por eso que la Biblia, si los científicos lo dicen, imagínense usted los científicos que ni creían en la Biblia hace 50 años atrás. Ellos no creían en la Biblia, pero ahora sí creen. ¿Sabe por qué creen? Porque todo se está cumpliendo al pie de lo que está profetizado en las Escrituras. Amén. Amén. Por eso que nosotros debemos tomarnos el tiempo para escudriñar las Escrituras, porque eso es vida para cada uno de nosotros. Hoy nosotros debemos vivir con la certeza que ahora ya no somos huérfanos, que estamos desamparados. Amén. Ya no más. Ahora llévese usted en su mente que usted es un hijo de Dios, que usted vale la sangre preciosa de Cristo Jesús, porque con esa sangre usted fue comprada. Amén. Ese fue el precio que Jesús pagó por usted. Por eso usted ahora ya no es huérfano, ya no es un extraño, ya no es un extranjero, sino que usted hoy es un redimido y amado, y debemos reflejar ese amor en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos quieren hacerle eso? Yo lo quiero hacer, porque yo soy redimido y amado por Dios, y yo quiero reflejar ese amor. Amén. Yo quiero reflejar ese amor. Yo no sé si usted quiere reflejar ese amor. Si usted anhela el amor y la misericordia de Dios, solamente venga como lo hizo Ruth, a los pies del Maestro. Amén. Solo venga a los pies del Maestro. Es sencillo. Solo venga a los pies del Maestro. ¿Sabe qué significa venir a los pies de Dios? Es venir y a humillarse. Venir y decirle, a suplicarle, si tendrá misericordia de mí, podrá usted ayudarme. Amén. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer para venir a los pies de Cristo y reconocerlo a Él como nuestro Señor, como nuestro único y suficiente Salvador, y esforzarnos cada día, amén, a aferrarnos a su amor, a esa cobertura, no salir de la cobertura, no salir del manto del Maestro, no, porque el día que usted salga, muchos han salido de la cobertura del Maestro solo a perder su vida. Se murieron, se fueron sin Dios, sin esperanza. Solo por salir de la cobertura del Maestro. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente. El enemigo de nuestras almas está viendo cómo devorar la vida del ser humano. Pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y hoy todavía Él sigue invitando al ser humano a que crea en Jesucristo como su Redentor, a que crea en Jesucristo como su Señor, como su único y suficiente Salvador. Yo le invito a que se ponga de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Jesús por su amor y por su gran misericordia. Padre Dios que estás en el cielo, quiero darte gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder estar en este lugar y de poder escuchar tu palabra. Quiero darte gracias por el privilegio que ahora somos hijos, redimidos con tu preciosa sangre, amados por ti, Señor. Ahora nosotros queremos darte gracias
porque tú eres fiel a tus promesas, Señor. Te ruego que fortalezcas nuestra vida espiritual. Te ruego que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Señor. Ilumina nuestra vida, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder entender y comprender el propósito del Evangelio, el propósito de tu palabra, Señor. Te ruego por cada familia representada en esta hora, en este lugar. De igual manera por los que están allá en sus hogares. Ten misericordia por cada familia, por cada vida, Señor. Que tus hijos e hijas puedan recibir tu palabra y puedan creer en su corazón, puedan recibirte como su único y suficiente Salvador, Padre, en el nombre de Jesús, porque estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, y no podemos nosotros, Padre bueno, estar lejos de ti, sino más bien cada día aferrarnos a tu presencia, poder servirte, poder ser adoradores y adorarte en espíritu y en verdad, porque solamente tú eres digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza y de toda adoración. Padre bendito, guarda nuestra salida como guardaste nuestra llegada en este lugar. Bendice los autos en los que nos transportemos y que seas tú, Señor, yendo delante de nosotros como poderoso gigante, peleando nuestra batalla. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.